pregunta: ¿qué es el texto? Un texto es un mensaje completo que se transmite oralmente o por escrito en un acto de comunicación. La mayoría de textos están formados por un conjunto de enunciados, como podemos ver en este ejemplo. De esta forma, también son textos una receta de cocina, un prospecto de medicamento, las instrucciones de uso de un electrodoméstico, un eslogan publicitario, entre otros. A pesar de que la mayoría de los textos están formados por un conjunto de enunciados, puede haber textos con una sola palabra, como por ejemplo, cuidado. Para que un texto resulte eficaz como acto de comunicación, debe cumplir unas exigencias. La primera, adecuación. Un texto es adecuado cuando resulta apropiado al acto de comunicación para el que se crea. La adecuación depende de los siguientes factores. En primer lugar, el destinatario al que se dirige el texto. No hablamos igual a un amigo que a una persona con la que no tenemos ninguna relación. Segundo factor, la situación en que se produce el texto. No nos expresamos del mismo modo en un entorno formal, como podría ser en el colegio, que en una situación informal, con nuestros amigos. Y por último, el medio elegido para transmitir el mensaje. Los mensajes escritos exigen formas de expresión distintas de las de los mensajes orales. Segunda propiedad. Pasemos a la coherencia. Un texto es coherente cuando las ideas que contiene se expresan de tal manera que es posible comprender la información que se trata de transmitir. Para que un texto resulte coherente, sus ideas deben cumplir 3 requisitos. Principio de relación temática. Las ideas deben estar vinculadas al tema principal o a uno de sus aspectos relevantes. Principio de pertenencia. Toda idea de un texto debe ser acorde con el texto en el que se introduce y con la intención general del texto. Y por último, principio de no contradicción. Las ideas que transmite un texto deben ser compatibles entre sí. Para esto, llevarlo a la práctica, vamos a ver un ejemplo. Tenemos el siguiente texto. Echadle un ojo y leerlo tranquilamente. Si nos fijamos, encontramos esta parte del texto que no es coherente con el resto. La población en la zona había aumentado mucho con el repunte de la actividad industrial. Ya que no cumple el principio de relación temática, esta idea no concuerda con el tema principal, que son las graves inundaciones en el área mediterránea, tampoco tiene un principio de pertenencia, ya que esta idea del texto no es acorde con la intención general del mismo, y no cumple el principio de no contradicción. Esta idea no es compatible con las otras ideas, por lo tanto este texto no tiene coherencia. Y vayamos a la última propiedad, la cohesión. Un texto posee cohesión cuando entre sus enunciados existen las relaciones gramaticales y léxicas que hacen que estos tengan sentido. De esta manera, el siguiente enunciado no tiene sentido de forma aislada. Si lo leemos, uno de los puntos que se abordará será la necesidad de mitigar ese cambio que, según todos los expertos, parece ya irreversible. No nos habla del cambio, por lo tanto, no cumple con la propiedad de cohesión. Dicho enunciado cobra sentido en el contexto en que aparece, dentro de un texto que trata el tema del cambio climático. Veamos el ejemplo. Dentro de un mes se celebrará en París la Cumbre Internacional sobre el Cambio Climático. Uno de los puntos que se abordará será la necesidad de mitigar ese cambio que, según todos los expertos, parece ya irreversible. Ahora este enunciado sí ha cobrado sentido, por lo tanto, cumple la propiedad de cohesión. Para la propiedad de cohesión debemos destacar los conectores textuales, que son los siguientes. El uso de conectores es uno de los principales mecanismos de cohesión de un texto. Sin embargo, en ocasiones un texto puede carecer prácticamente de conectores y mantener la cohesión, como por ejemplo este de aquí. No hay casi conectores, pero sí tiene un sentido. Esto se puede deber a la intención estilística propia del lenguaje literario o una intención comunicativa. Un texto tiene una estructura compuesta por una introducción, desarrollo y conclusión. La introducción es la parte del texto donde se presenta el tema que se tratará y los aspectos más relevantes del mismo. Es un abreboca de lo que se encontrará en el desarrollo. El desarrollo es el cuerpo del texto. Aquí se expone de manera clara, precisa, ordenada y coherente la información relativa al tema que se indicó en la introducción. La conclusión es la síntesis y la valoración de la información presentada.
Se destacan las ideas principales del tema a manera de cierre. El objetivo del texto es comunicar un mensaje claro y preciso, bien sea romántico, descriptivo, científico, informativo, entre otros, para ser comprendidos por el destinatario. La comunicación escrita es una herramienta fundamental en la transmisión de ideas, emociones y conocimientos. En el vasto mundo de la escritura, los autores utilizan diferentes tipos de textos según su intencionalidad, es decir, el propósito que desean lograr al comunicarse con su audiencia. Desde relatar historias hasta instruir sobre procedimientos. Cada tipo de texto tiene sus propias características estructurales y recursos lingüísticos distintivos. En este video exploraremos los principales tipos de textos según la intencionalidad del autor. Comencemos. Número 1. Texto narrativo. El texto narrativo tiene como objetivo principal relatar hechos, ya sean reales o ficticios, a través de una historia. Suele incluir elementos como personajes, lugar, tiempo y un narrador que guía la trama. La estructura típica comprende 3 partes: inicio, presentación de los personajes y el ambiente del relato; nudo, introducción del conflicto o situación problemática; y desenlace, resolución del conflicto o problema planteado en el nudo. Los recursos gramaticales comunes incluyen el uso de verbos en pasado, conectores temporales y espaciales para marcar secuencias, y un lenguaje que transporte al lector a la trama. Ejemplos de textos narrativos son cuentos, leyendas, historias, biografías, crónicas e historietas. Ejemplo de texto narrativo. Aquella tarde soleada, mientras paseaba por el parque, encontré a un perro abandonado cerca del estanque. Su mirada triste y sus patas temblorosas me conmovieron profundamente. Decidí llevarlo a casa y cuidarlo como si fuera propio. Desde entonces, aquel perro, al que llamé Max, se convirtió en mi fiel compañero y en el mejor amigo que jamás hubiera imaginado. Número 2. Texto descriptivo. El texto descriptivo tiene como objetivo representar con palabras personas, objetos, lugares, procesos o fenómenos, creando imágenes vívidas en la mente del lector. La estructura puede variar desde la descripción de lo general a lo particular o viceversa, así como desde lo cercano a lo lejano en el tiempo y el espacio. Los recursos gramaticales empleados incluyen adjetivos calificativos, comparaciones, metáforas y conectores espaciales. Ejemplo de texto descriptivo. El oso panda, con su distintivo pelaje blanco y negro, es una criatura emblemática de los bosques de bambú en las montañas de China. Su figura regordeta y su andar pausado transmiten una sensación de serenidad y tranquilidad. Aunque su aspecto puede parecer imponente, su comportamiento tierno y su inclinación por los juegos simples lo convierten en un símbolo de ternura y delicadeza en la naturaleza. Número 3. Texto expositivo. El texto expositivo tiene como finalidad desarrollar y explicar un tema de manera detallada y rigurosa con el propósito de informar al lector. Su estructura típica comprende una introducción donde se presenta el tema, un desarrollo donde se exponen las ideas con claridad y orden, y una conclusión que resume lo importante. Los recursos gramaticales utilizados son similares a los del texto narrativo, con el empleo de verbos en pasado, conectores temporales y espaciales, y una organización lógica del contenido. Ejemplos de texto expositivo son informes, noticias, reseñas y ensayos. Ejemplo de texto expositivo. La célula, unidad básica de la vida, es una estructura compleja presente en todos los seres vivos, desde organismos unicelulares hasta complejos organismos multicelulares. Las células desempeñan funciones vitales mediante la coordinación de orgánulos como el núcleo y la membrana celular. Su estudio ha sido crucial para comprender procesos biológicos y ha impulsado avances significativos en medicina y biotecnología.
Número 4. Texto argumentativo. El texto argumentativo busca presentar razones válidas para defender o refutar una idea u opinión con el propósito de persuadir al lector. Su estructura típica incluye una introducción donde se presenta el tema y la tesis del autor, una argumentación donde se defiende la idea con argumentos sólidos y una conclusión que refuerza la tesis o señala su insuficiencia. Los recursos gramaticales comunes son frases afirmativas, oraciones compuestas y conectores de causalidad, equivalencia, contraste y evidencia. Ejemplos de textos argumentativos incluyen ensayos, editoriales, artículos de opinión, etc. Ejemplo de texto argumentativo. La prohibición de fumar en lugares públicos es una medida necesaria para proteger la salud de la población en general. Numerosos estudios han demostrado los efectos nocivos del humo de segunda mano, que puede causar enfermedades respiratorias graves e incluso aumentar el riesgo de cáncer en personas no fumadoras. Al implementar leyes que prohíben fumar en espacios compartidos, se promueve un ambiente más saludable y se protege el derecho de los no fumadores a respirar aire limpio. Texto instructivo. El texto instructivo proporciona pautas, pasos e instrucciones detalladas sobre procedimientos específicos con el fin de guiar al lector en la realización de una tarea. Requiere información precisa y una secuencia ordenada de pasos. Su estructura suele constar de una lista de materiales o ingredientes necesarios seguida de un procedimiento detallado. Los recursos gramaticales utilizados incluyen adjetivos numerales y verbos imperativos en segunda persona, así como conectores de orden. Ejemplos de textos instructivos son manuales, recetas, instrucciones para juegos y cartillas. Ejemplo de texto instructivo. Para preparar un delicioso batido de frutas, selecciona tus frutas favoritas y córtalas en trozos. Luego, colócalas en la licuadora junto con yogur natural o leche y algunos cubos de hielo. Licúa hasta obtener una mezcla suave y homogénea. Prueba y ajusta el sabor según tu preferencia. Finalmente, sirve el jugo en un vaso y disfruta de este nutritivo y refrescante batido en cualquier momento del día. Como vemos, comprender los diferentes tipos de textos según la intencionalidad del autor es esencial para lograr una comprensión lectora significativa. Ya sea estés leyendo una historia, la descripción de un paisaje, la explicación de un tema, la defensa de una opinión o te den instrucciones, cada tipo de texto demanda una manera específica de abordaje interpretativo según la intención comunicativa que cada uno de estos posee.